Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. En el primer aniversario luctuoso del asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, platicaremos con el politólogo y abogado Gustavo Bárcenas para conocer las demandas para esclarecer el caso. En nuestro reportaje, las trampas de la comunidad Incel. Alianzas políticas de Sheinbaum rumbo al segundo año de gobierno es el tema del comentario de esta semana. Y en asuntos internacionales, Nepal. ¿Qué sucedió realmente en la revuelta más viral del año? Deseamos que disfruten de la música seleccionada para esta emisión. Muy buena tarde. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Gustavo Bárcenas. Está por cumplirse ya un año del asesinato en San Cristóbal de las Casas del sacerdote Marcelo Pérez. Hay que recordar que la tarde del domingo 20 de octubre del 2024, dos individuos encapuchados, evidentes sicarios a bordo de una motocicleta, dispararon a quemarropa al padre Marcelo Pérez Pérez, que se encontraba en su camioneta, y después de haber oficiado misa en la iglesia de Cuistitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Qué se sabe sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del padre Marcelo, figura emblemática en la lucha por la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas y la construcción de la paz verdadera? De ello conversamos en Datos y Hechos esta tarde con Gustavo Bárcenas. Él es politólogo y candidato a doctor en Antropología Social por San Cristóbal de las Casas. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, Víctor, y a ti, Alma, y a todo el auditorio. Gustavo, hasta ahora pues hay una persona detenida, Edgar N., que ha sido condenado a 20 años ya de prisión por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, según la FGR. Es autor material del asesinato del padre Marcelo. Pero, ¿qué se sabe de las motivaciones reales de esta muerte y los posibles autores intelectuales? Mira, la sentencia condenatoria por 20 años de Edgar M. es una sentencia que llevó un procedimiento abreviado en el cual el indiciado acepta que cometió el delito y entonces lleva un procedimiento en donde él se autoinculpa y entonces evita hacer público, mediante el proceso de juicio oral, la presentación de las evidencias y las pruebas que recopilaron, que trabajó la Fiscalía, por cierto, asesorados por el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que está en el estado de Guerrero, que fue la parte que la Iglesia de la Diócesis de San Cristóbal pidió como Centro de Derechos Humanos que acompañara el proceso y la defensa por el esclarecimiento de este ilícito. Entonces es un procedimiento que hace que de alguna manera no se sepa quiénes fueron los autores intelectuales de este crimen que, como bien dices, pues ya cumplió un año. Y lo que se sabe es que queda suelto y queda limitado el derecho a la libertad, a la verdad de quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes hicieron la planeación, quiénes tomaron la decisión de este crimen. Y por lo cual se queda un poco también en la impunidad toda esta resolución del caso. O sea, la investigación no se ha cerrado. O sea, es una sentencia por el autor material, pero se sabe que hay autores intelectuales, entonces siguen las investigaciones. Lo que se entiende es que siguen las investigaciones y la Fiscalía pues llevó un procedimiento en donde el juicio al final lo determinó como un homicidio simple,
pero Marcelo, o sea, habría que entender la personalidad de Marcelo. Marcelo fue un sacerdote tzotzil que fue un defensor de derechos humanos. Entonces, aunque fue la fiscalía especializada en materia de derechos humanos, la sentencia no contempla que él murió a causa de su activismo como defensor de derechos humanos. Ya lo mencionabas tú, el padre Marcelo Pérez, hijo de campesinos indígenas tzotziles, pues estuvo como párroco en zonas muy complicadas como Chenaló, en Simojovel, en los Altos de Chiapas. ¿Cuál es su labor como mediador y pacificador de la zona que le lleva a esta situación de poner en riesgo su propia vida? Mira, Marcelo fue una persona muy comprometida con una militancia cristiana, sobre todo promotor de la paz en una zona, en una región en donde ha habido conflicto armado desde el 94 y mucho antes. Entonces, la aparición de diversos grupos delincuenciales ha generado y ha crispado un ambiente todavía más de violencia. Cuando él fue sacerdote en la parroquia de Simojovel, de San Antonio de Padua, él trató de impulsar campañas para prevenir el delito, tratando de fomentar que las cantinas vinculadas a grupos delincuenciales cerraran. Entonces empezó a hacer notoria su participación cuando confrontaba a estos grupos. También acompañaba diversos procesos sociales, por ejemplo, de defensa del territorio, a través del Modevite y a través del Sodevite, que son movimientos vinculados a la Iglesia Católica que promueven una participación por la defensa de la Madre Tierra, muy identificados con una encíclica papal del Papa Francisco que se llama Laudato Si. Él fue vicario de la Pastoral Social y entonces tenía incidencia en las 3 diócesis que tiene esta provincia chiapaneca y pues era también muy solicitado, su presencia era muy reclamada de alguna manera por las personas que se sentían identificadas. Marcelo llegó a movilizar miles de personas en peregrinaciones en Tuxtla Gutiérrez por el cierre de las cantinas en Simojovel. Acompañó procesos de reivindicación de la lucha magisterial cuando estuvo Peña Nieto y su reforma al magisterio. Estuvo vinculado a las luchas de la defensa del territorio Zoque en contra de las licitaciones petroleras de su territorio. Y el último, lo que más lo llevó a tener o a caer en riesgo fue que intentó mediar un conflicto entre dos grupos. Un grupo que se llama Los Herreras, que es un grupo delincuencial en Panteló, y otro grupo que primero se presentó como autodefensa, que se llamaban Los Machetes, pero al final es otro grupo delincuencial. Y este conflicto tiene que ver con que los Herreras se apoderaron del gobierno del estado de Panteló, gobernaban prácticamente el municipio, tenían infiltrados en la policía, imponían candidatos, ¿no? Entonces los Herrera sometieron al pueblo de Panteló, estos hartos, pues dieron entrada al grupo de los Machetes y los Machetes detuvieron a 21 personas, quien en algún momento eventualmente estas 21 personas pues fueron desaparecidas. Y Marcelo estuvo en estos intentos de mediación buscando incluso que liberaran a estas personas. Y pues estas 21 personas están desaparecidas a la fecha, el día de hoy. Y los familiares de estas personas denunciaron a Marcelo como parte del grupo de los Machetes y lo responsabilizaban por la desaparición de sus 21 familiares. Entonces, incluso cuando pasó el asesinato de Marcelo, Marcelo tenía órdenes de aprehensión por estos delitos que la Fiscalía del Estado intentó vincularlos. Pero qué cosa contradictoria. Cuando asesinan a Marcelo, la Fiscalía del Gobierno del Estado hace un reconocimiento, pero aún están las órdenes vigentes, ¿no? Es desproporcionado el papel que tiene el Estado con respecto a cómo es que mira, cómo es que acompaña los procesos que la gente, que la sociedad, que la Iglesia trata de llevar para defender los derechos humanos, para promover la paz, y lo criminaliza. O sea, Marcelo antes de asesinado fue criminalizado. Y es una persona muy importante, ha sido muy importante en la vida política del Estado en los últimos años. Un liderazgo, pues, muy claro, una participación muy solidaria con las luchas y los movimientos sociales que se viven aquí en la región. ¿Cómo se organiza la sociedad después de este asesinato? Sobre todo los seguidores de Marcelo. Entre los legados estuvo la conformación de la creación del movimiento en defensa de la vida y el territorio. ¿Ellos están demandando que se esclarezca totalmente el crimen? Sí, en realidad es que son varias organizaciones, no solamente chiapanecas,
También a nivel nacional, por ejemplo, la Red Todos los Derechos para Todos, que aglutina a las organizaciones de derechos humanos más importantes que existen en México, solicitaba que se hiciera justicia por este crimen, y organismos internacionales, por ejemplo, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Embajada Noruega, la Embajada Sueca, la Unión Europea. La relevancia de Marcelo era tan importante que diversos organismos exigen aún el esclarecimiento de su asesinato. Claro. También una de las frases que recordamos de Marcelo, que además pues fue difícil de no recordar, dice que él señalaba que Chiapas es una bomba de tiempo si no se toman medidas contundentes desde el gobierno y desde los pueblos. Va a estar sometida a Chiapas y esclavizada por el crimen organizado. ¿Esto ya es una realidad, Gustavo? Sí, mira, el crimen organizado, como bien se sabe, tiene la capacidad de corromper estructuras de primer contacto con la sociedad, que son los gobiernos municipales o las alcaldías. Puede infiltrar fácilmente sus policías, puede infiltrar fácilmente a funcionarios públicos, incluso a imponer candidatos, ¿no? Eso ha pasado en Panteló, se presume que también pasa en otros municipios, pero el problema está en que estos grupos empezaron a disputarse el territorio con la escisión que hubo en el cártel de Sinaloa entre la Malliza y los Chapitos, pues reconfigura también a nivel comunitario y territorial los intentos de control, y es como un reacomodo. Si bien es cierto que puede funcionar una sociedad como la nuestra a partir de la pax narca o la capacidad que tienen los narcos de ponerse en paz ellos mismos, cuando estos no logran ese convenio, ese tratado de paz, por decir, llamarlo de alguna manera, pues entonces la violencia emerge. Y Marcelo veía que en Chiapas esta violencia está afectando una región históricamente paupérrima, ¿no? O sea, los niveles de pobreza en Chiapas no han cambiado mucho, siguen siendo casi los mismos de cuando se levantó el EZLN, y esta pobreza pues es un factor más. Y él preveía que si el Estado no asumía su responsabilidad de detener estos grupos, pues el conflicto iba a ir aumentando, la violencia es exponencial, y le preocupaba sobremanera el que la sociedad chapaneca se viera inmiscuida cada vez más en conflictos. Ha sido tanta la violencia, como se sabe, antes, por ejemplo, llegaban grupos de refugiados guatemaltecos cuando hubo la guerra allá en el país vecino, y ahora pasa que poblaciones mexicanas que están en la frontera con Guatemala cruzan la frontera para salvar la vida, ¿no? La violencia, desde que llegó el nuevo gobernador, de alguna manera bajó, redujo, pero siguen estando los grupos, siguen operando. Se presupone que también mantienen los vínculos, o sea, a estas alturas, después de 18 años, o cuando tenemos este problema, sabemos que algunas estructuras de gobierno se vinculan. Casos de corrupción como el huachicol fiscal que tuvo, no sé, personal de la Marina, los sobrinos del que fue titular de la Secretaría, por ejemplo, pues el nivel de corrupción que pueda generar el narco es enorme. Y entonces, pues es una sociedad descompuesta, ¿no? Y ese tipo de cosas le preocupaban a Marcelo. Para este próximo 20 de octubre, que se cumple justamente el año del asesinato de Marcelo, ¿hay alguna actividad organizada por pues los seguidores de Marcelo? Sí, mira, están convocando el pueblo creyente, que es una estructura que creó la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a una peregrinación en el poblado de San Andrés Larraíncer, de donde era el padre Marcelo, y van a haber jornadas pastorales o que tienen que ver con la vida religiosa. Va a haber una homilía, pero también pues la peregrinación parte de un crucero cercano a San Andrés, y están convocando para el día 20 de octubre, que es el primer aniversario de este asesinato. Marcelo también tenía otra frase, decía que sí podemos organizarnos, sí podemos hacer algo para no quedar sometidos. ¿Eso puede ser una salida? ¿Tú lo ves así? Claro, sí, es que es el proceso a nivel comunitario y organizativo, como se puede hacer frente. A mi juicio, la Iglesia Católica tiene, y otras también, otras congregaciones, desde luego, tienen la capacidad de convertirse en un dique en todo el país con respecto a la violencia que se vive y a la descomposición que hay por el tema de la drogadicción, por el tema de los secuestros, o los feminicidios, porque es un contenedor moral, por llamarlo de alguna manera, por la influencia que tiene con las personas, con la sociedad. Y entonces es importante
pues no dejar de mirar el papel que puede asumir la Iglesia con respecto a estos problemas que hay en la vida de todo el país, ¿no? En Ciudad de México se vive con una especie, tengo yo la impresión, como de una burbuja, pero ahora que fue el asesinato de José Muñoz y de Jimena, de asesores de Clara, pues en Ciudad de México de repente se dieron cuenta de que la violencia permea y es muy factible que pueda pasar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en sociedades más rurales o que tienen otra composición, pues la iglesia tiene un apego muy cercano, es una institución más cercana a la gente, incluso antes de que naciera el Estado mexicano, ¿no? Y ese vínculo con la gente, pues es la iglesia o es esta institución, y entonces sí se convierte como en una cobertura moral que pudiese incidir en el tipo de sociedad que estamos construyendo como mexicanos, ¿no? Con estos problemas pues de corrupción, de violencia que genera el narco o estos grupos, como quieran llamarle. Claro, pues Gustavo Bárcenas, te agradecemos esta referencia, esta reflexión en torno a la figura importante de Marcelo Pérez como sacerdote y luchador social. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? No tengo más que Facebook y es mi nombre, Gustavo Bárcenas Rosas. Perfecto. Pues muchas gracias. Seguimos en comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuando la noche se haga dueña de mi cielo, cuando se cumpla al fin mi último respiro, que no me llore. Casa del olvido. Cuando la noche se haga dueña de mi cielo, cuando se cumpla al fin mi último respiro, que no me lloren, que no me lloren, y que me lleven a la casa del olvido. La vida pasa, todo se acaba, nos lleva el tiempo, se apaga el sol, vamos cayendo uno tras otro, como los pétalos de una flor. Agradecemos al politólogo y abogado Gustavo Bárcenas por informarnos en qué momento se encuentra la investigación sobre el asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Seguiremos atentos a los avances en el esclarecimiento de este crimen. En la música acabamos de escuchar la hermosa canción Los pétalos de una flor de Rafael Mendoza. En su disco Vámonos al baile, Rafa interpreta diferentes géneros musicales tradicionales mexicanos: el son itzmeño, huapango, pirecua, canto cardenche, ranchera y otros más. Cada canción está dedicada a una causa o persona específica. En este canto cardenche, Los pétalos de una flor lo dedica a sus muertos, a nuestros muertos, a nosotros mismos,
es como una herida sonora que duele al recordar. Este enfoque temático refuerza el carácter testimonial del álbum, que no solo celebra la música tradicional, sino que la pone al servicio de la memoria, la justicia y la ternura. Le invito a escuchar nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Las trampas de la comunidad incel. En días recientes, el término comunidad incel ha estado presente en la discusión pública, más aún tras el anuncio de la Fiscalía de la Ciudad de México acerca de que analiza la relación de Lex Ashton con los grupos incel como parte de las investigaciones por el asesinato de Jesús Israel Hernández, compañero de Ashton en el CCH Sur, crimen cometido el 22 de septiembre pasado, lo que derivó en el cierre de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México en demanda de seguridad. Incel es la abreviatura de célibe involuntario. Se trata también de una subcultura en línea centrada en la incapacidad percibida de sus miembros para encontrar parejas románticas o sexuales. En foros de internet culpan de esta situación a las mujeres a las que llaman stasis y también desahogan su ira contra los hombres sexualmente activos a quienes llaman chats. El doctor Mario Fausto Gómez Lamont, terapeuta y académico de la FES Iztacala, abunda sobre estos grupos radicalizados. Entonces, genera grupos radicalizados y un discurso de lo que le han llamado de toxicidad masculina, pero que al día de hoy podríamos comprenderlo como, y desde esta autora Sarah Ahmed, de un discurso de odio. ¿En qué consiste un discurso de odio? De señalar a un grupo específico de personas, en este caso señalan a las mujeres. 2, señalan de robarle su derecho a tener pareja y tener relaciones sexuales con esa pareja. 3, y por lo tanto hay una acusación de lo que debería de ocurrir, y ante esa acusación tiene que haber como resultado un desplazamiento, independientemente que este desplazamiento sea físico o incluso desplazarlas de la propia vida. Entonces, un grupo radicalizado se comprende de discursos de odio que tienen este componente: señalar, acusar y desplazar. Así es como se detectan los discursos de odio y evidentemente de grupos radicalizados, como por ejemplo estos chicos que se viven desde este celibato involuntario debido al feminismo. Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el movimiento incel y su peligrosa radicalización digital, que fomenta el odio hacia las mujeres. Pero no solo eso. De acuerdo con el doctor Mario Fausto Gómez, también es preocupante la relación del discurso de odio con intentos suicidas y homicidas en estas comunidades que vinculan la masculinidad con la violencia. Esta situación es alarmante porque se ha detectado, o al menos en los estudios que he consultado, he detectado como este continuo entre el discurso de odio, la ideación e intento suicida, junto con la ideación y el intento homicida. También hay que comprender las barreras estructurales para recibir ayuda psicológica y visibilizar este malestar. Porque además también hay otro punto importante: como todo grupo radicalizado, ponen en el centro el hecho de que no pueden recibir ayuda alguna porque nadie realmente les va a entender. Por lo tanto, es mal visto, incluso por parte de alguno de estos grupos, el pedir ayuda a nivel de lo psicológico. Entonces, si se dan cuenta, se convierte en un callejón sin salida. Y parte de esta situación, de esta construcción de masculinidad, tiene que ver con la elección de la violencia como expresión del dolor interior. La literatura que existe sobre el movimiento incel destaca que en ese entorno la violencia no solo se justifica, sino que en ocasiones se glorifica. Se crean héroes trágicos, mártires de la injusticia sexual, y se fomenta una mentalidad agresiva contra una sociedad.
Mario Fausto Gómez Lamont, terapeuta y académico de la FES Iztacala, apunta que abordar este tipo de fenómenos debe partir del reconocimiento de que ha habido un abandono estructural. La ruta aquí es pensar que esta situación tiene que ver también con un abandono estructural y que posibilitó la elección de la violencia como una forma de resolver una angustia que es particularmente es humana. No estoy justificando sus actos, sino que quiero comprender desde este nivel para llegar a una prevención. Y la prevención tiene que ver con que no se ha trabajado de forma adecuada el tema de la masculinidad como tal. O sea, a mí me sorprende que un texto de los 70s se vea tan vigente al día de hoy. ¿Qué es lo que realmente ha evolucionado en términos de las intervenciones con las masculinidades? No estoy diciendo que no existan estos grupos de apoyo, pero que no se ha hecho lo suficiente para trabajar con las masculinidades y que todas estas amenazas de fondo tienen todo un abandono estructural. La violencia generada por las comunidades incel amenaza el pleno ejercicio de derechos humanos como el derecho a la vida, a la seguridad y a vivir libres de violencia de género. Y es en la manósfera, ese conglomerado de comunidades online heterogéneas, donde se promueve la misoginia y el antifeminismo, ya que carecen de regulación. Por ello, desmontarla debe incluir la eliminación de los discursos de odio en línea, la protección a las víctimas, erradicar las raíces culturales que aún legitiman la violencia de género y promover la salud mental en el más amplio de sus conceptos para prevenir la existencia de agresores. Así lo explica el doctor Mario Fausto Gómez Lamont, terapeuta y académico de la FES Iztacala. Tiene que ver con una serie de agencias materiales, que tiene que ver con reconocer las tecnologías a las cuales las personas están expuestas, las condiciones urbanas en donde viven que estén produciendo precisamente esta experiencia de vulnerabilidad a nivel ecológico, las relaciones que se establecen entre los individuos que viven ciertos aspectos y estructurales que te pueden estar dando a conocer las condiciones entre las relaciones entre los sexos, entre las edades y evidentemente entre las clases sociales. Va más allá de solamente contemplar un elemento en aislado. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Acá estoy otra vez, viéndome cambiar de piel, diciendo cosas que no siento, haciendo cosas sin querer. Alguien debería darme, alguien debería callarme y llevarme a otro lugar antes de que sea demasiado tarde. Ya volveré a la tranquilidad y que me esperan días de calma y paz, pero también sé que nunca estaré libre de animal preso en mi ser, porque cualquier frase o gesto hostil logran poner fuera de sí a la bestia que hay en mí. Y aunque no me crezcan garras ni colmillos me aparezcan, ni que no me cubra la bruma, ni esté aullándole a la luna, alguien debería frenarme, alguien debería encerrarme, porque puedo lastimar y ser peligroso aunque no corra sangre. Sé que ya volveré a la tranquilidad y que me esperan días de calma y paz, pero también sé que nunca estaré libre de animal preso en mi ser, porque cualquier frase o gesto hostil
Los discursos de odio en grupos como el incel se detectan porque señalan, acusan y desplazan a quien creen que no los toma en cuenta, principalmente a las mujeres. Además de manifestar violencia, intento de suicidio y homicidio, se ha vuelto un problema de salud mental y se tiene que prevenir. Las políticas públicas tienen que encaminarse a atender este problema de salud. En la música escuchamos al Cuarteto de Nos interpretar La Bestia. Forma parte de su álbum Apocalipsis Zombie de 2017, donde la banda uruguaya explora temas como la alineación, la ansiedad y la deshumanización en la era moderna. Como es característico del Cuarteto de Nos, hay un tono de humor negro que permite reflexionar sobre la violencia cotidiana, la frustración y la fragilidad emocional sin caer en el melodrama. Musicalmente combina guitarras intensas con una atmósfera inquietante que refuerza el mensaje lírico. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está listo el comentario semanal. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Alianzas políticas de Sheinbaum rumbo al segundo año de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum inicia el segundo año de gestión administrativa con una posición bien calificada por la ciudadanía. Hay confianza en la ruta definida hasta ahora por su gobierno y las perspectivas de respaldo en teoría en el futuro inmediato y a largo plazo se avisoran viables. Sin embargo, no todo está asegurado. Hoy Morena se ha convertido en el partido hegemónico. Los votos de la elección del 2024 consolidaron su fuerza territorial y gobierna a más de 93.1 millones de ciudadanos en el país, al encabezar gobiernos en 24 entidades federativas. Esos triunfos convirtieron a Morena en una verdadera maquinaria electoral y para ello fue indispensable ampliar sus definiciones y alianzas políticas con liderazgos locales y sin importar antecedentes y formaciones previas. Incluso esta actitud relajada de integrar a Morena a cuanto expriista o expanista se quisiera incorporar forma parte de ese pragmatismo electorero que, hay que decirlo, no fue del agrado necesariamente de muchos de los militantes y las bases de apoyo que fundaron y dan origen desde abajo a los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. De este modo, las alianzas políticas por conveniencia más que por principios o por compartir un proyecto común de país han sido la tónica para transformar la dinámica de gobernanza en la geografía política nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum sabe que ha necesitado de sus apoyos y liderazgos políticos locales y a nivel nacional. Está más que clara que debe haber entendimiento con los dirigentes de partidos tan desprestigiados como el Partido Verde e incluso las alianzas que mantiene con el Partido del Trabajo y en su momento las que consolidó con el desaparecido Partido Encuentro Solidario de carácter mucho más conservador. No debemos olvidar incluso que para consolidar la aprobación de la reforma al Poder Judicial y consecuentemente la elección por voto popular de los magistrados de la Corte, que transformó a este órgano de poder del Estado mexicano, se tuvo que recurrir en el Senado de la República a aceptar el respaldo y los favores de personajes tan nefastos como el clan Yunes de Veracruz. Sin embargo, una vez consolidado el acceso al poder, a fin de avanzar en la consolidación de una agenda de derechos progresista e incluso que responda a las necesidades de un gobierno de izquierda, se hace imperativo redefinir las alianzas políticas con miras, sobre todo a la elección intermedia de 2027, que se vuelve, por antonomasia en los hechos, un referéndum
de la gestión presidencial. También la presidenta Sheinbaum debe mantener su liderazgo partidista y no solo al frente de la Administración Pública Federal. Formalmente, el expresidente López Obrador y su influencia en la vida pública cada vez queda en los terrenos del pasado y le toca a la presidenta redefinir el rumbo que tome políticamente el Movimiento de Regeneración Nacional. El reto para la presidenta es definir qué tanto las alianzas políticas pueden seguir como hasta ahora y qué tanto permiten la legitimidad de un movimiento que busca mejorar moralmente el comportamiento político, porque dentro de los aliados sigue habiendo impresentables y además internamente los escándalos que han involucrado a Adán Augusto López y Ricardo Monreal, los líderes parlamentarios de Morena e incluso las vacaciones en Japón del hijo del expresidente Andrés Manuel López Beltrán les han restado popularidad, respaldo y fuerza, incluso dentro de los propios militantes morenistas. Quiéralo o no, le toca a la presidenta Sheinbaum encabezar las definiciones y alianzas políticas futuras y en sus consideraciones no debe dejar de lado la opinión que al respecto emitan quienes desde un principio impulsaron a Morena, los militantes de a pie e incluso la presidenta debe tomar en consideración lo que opinen las fuerzas de izquierda partidista más radicalizadas que también esperan que su punto de vista sea tomado en cuenta para las elecciones y candidaturas que están por venir. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha, no la dejen escapar.
Redefinir las alianzas políticas y mantener su liderazgo se torna fundamental para la presidenta Sheinbaum para este segundo año de gobierno que inicia. Veamos cómo accionará ante este enorme reto la presidenta. En la música escuchamos de Mujeres en Fuga la rola Muévete. Esta canción es un llamado urgente a la acción, a la transformación y la liberación. La canción invita a romper el inmovilismo, a sacudirse el miedo y a tomar las riendas del propio cuerpo, deseo y destino. Mujeres en Fuga es un colectivo creado por Tere Estrada para visibilizar a músicas mexicanas que han sido marginadas por la industria. Muévete es parte de su disco Brujas de 2004, que aborda temas como la violencia de género, la maternidad, la libertad sexual y la sororidad. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Nepal. ¿Qué sucedió realmente en la revuelta más viral del año? En estos tiempos que prácticamente nadie tildaría de tranquilos, no paran de suceder cosas llamativas en el mundo, a pesar de que Gaza y Ucrania se lleven la mayoría de los reflectores de la prensa especializada en lo internacional. Sin embargo, hubo una historia que llamó la atención más allá de las páginas de los periódicos y que tuvo hoy la extraña cualidad de hacer que gente en las antípodas del espectro político se sintiera igual de emocionada por lo sucedido. En Nepal, la generación Z, aquella nacida entre 1996 y 2005, hizo una verdadera revolución que, en tan solo unos días, cambió el curso político de uno de los países más pequeños, pero más emblemáticos de Asia. Nepal es mundialmente conocido por ser el país que tiene el Himalaya y el monte Everest, así como el lugar que vio nacer a Buda en el siglo VI a.C. Esto ha provocado que miles de turistas occidentales visiten el país por su oferta para fanáticos del trekking, del ecoturismo y su cliché de país espiritual que hizo del mismo uno esencial de la llamada ruta hippie de los años 60 y 70 del siglo pasado. Esta fama trasciende con creces su peso político a nivel mundial, pues el país apenas tiene 30 millones de habitantes, lo que dista enormemente de las enormes masas poblacionales de China e India, dos de los pesos pesados del continente asiático y con los que comparte sus fronteras. También la fama, más allá del millón de turistas que recibe al año, ha provocado que al país se le caricaturice como un lugar místico y exótico, remoto, que vive en otro tiempo. Como suele pasar con la visión occidental cuando se trata del otro reflejado en un país y otra cultura, esto es completamente erróneo. Nepal, a pesar de ser una nación pobre, está enormemente conectada, conformada por una sociedad pujante con una gran cantidad de población joven. Por dar un dato, la edad mediana de la población ronda los 25 años, lo que significa que el 40% de su población está entre los 16 y 40 años. Al estar entre dos potencias, tiene como uno de sus efectos que alrededor del 60% de la población tenga acceso a Internet y esté enterada de lo que pasa en otras partes del mundo. No es una nación que vive en el aislamiento, como sí lo hace la cercana Bután, que tiene políticas de preservación cultural muy estrictas. Nepal, al contrario, es un lugar moderno, abierto y en vías de desarrollo. El pasado septiembre, mucha gente alrededor del mundo vio a los jóvenes del país salir a marchar por la prohibición de 26 redes sociales. La furia fue tal que las masas de la generación Z incendiaron el edificio del Parlamento, un complejo de oficinas gubernamentales conocido como el Singha Durbar, y hasta las casas de varios políticos, incluidas la del entonces primer ministro Sharma Oli y la del ministro de Comunicaciones del Estado. Como siempre, la olla estalló por múltiples razones, y no solo por una medida de corte autoritario. Como ya es mala costumbre en varios lados del mundo,
la inexorable desigualdad, una élite enquistada en el poder y una juventud sin oportunidades son parte de las causas que terminaron por convertir el hastío de la generación Z nepalesa en un motor para el cambio. El hartazgo viene de las condiciones adversas que enfrentan los jóvenes, de las cuales los siguientes números nos pueden dar un atisbo de lo que se vive por allá. El desempleo juvenil ronda un 21%, y los que logran obtener un trabajo se topan con la débil protección social y la vulnerabilidad que viene de que casi el 85% de los trabajadores del país están en la informalidad. Por ello, muchos jóvenes emigran del país de manera masiva. Se estima que entre 1.600 y 2.000 personas salen a diario de Nepal para buscar oportunidades en países como India, Malasia, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Según el Banco Mundial, alrededor del 29% del PIB de Nepal viene de las remesas que mandan esos jóvenes que se ven obligados a trabajar en el extranjero, haciendo que la fuga de cerebros acabe siendo un negocio lucrativo pero tóxico para un país que desperdicia el talento de sus jóvenes para mantenerse a flote. Por ello, inició una campaña en redes sociales que terminó escalando hasta la caída del gobierno. Esta campaña, que es fácilmente rastreable en redes sociales como Facebook o TikTok, se llamaba Nepo Kids, la cual denunciaba la red de nepotismo que existe en la política del país y exhibía los extremos lujos que se daban estos hijos de líderes políticos en casa y en el extranjero. Que exhibieran los excesos de los hijos de los poderosos provocó que el gobierno prohibiera casi todas las redes sociales el 4 de septiembre pasado. Los jóvenes salieron a las calles y lo que encontraron fue una represión brutal que acabó con un saldo de 72 muertos. Pero la juventud nepalí no se frenó y, a pesar de los toques de queda, salió en masa para incendiar medio Katmandú el 8 de septiembre. Para el día siguiente, ya había renunciado el primer ministro y el poder pasó a manos de los militares. En un extraño giro del destino, los militares preguntaron a los jóvenes de la generación Z a quién querían como primer ministro para llevar la transición del país a unas elecciones a realizarse en marzo del siguiente año. Lo curioso es que lo hicieron a través de Discord, una red social para gamers que no había entrado en la prohibición del gobierno y que terminó siendo vital para que los jóvenes nepalíes se comunicaran entre ellos. A través del servidor Youth Against Corruption, casi 150,000 personas participaron para elegir a Sushila Karki como la primera mujer en ser primera ministra del país. La jurista de 73 años, expresidenta de la Corte Suprema de Nepal, fue elegida por su lucha contra la corrupción, que hace que la juventud vea en ella integridad e independencia ante el poder político. Su extraña e inédita elección a través de una red social obviamente levanta dudas sobre su legitimidad, pero estará por verse en los meses por venir su capacidad para llevar a buen puerto las esperanzas de un país urgido de cambios. Muchas gracias por su escucha y comentarios, queridas y queridos radioescuchas. Nos encontramos aquí, en el Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Un día de otoño gris se consumó la maldición. 3 carabelas eclipsaron al sol. Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad. Oh no, la gran invasión, la gran invasión, la gran invasión. Les masacraron y violaron en nombre de un dios, juez y verdugo, la Santa Inquisición. Era herejía adorar a la luna o al sol, en la hoguera la purificación. La gran invasión, la gran invasión. Cruz, oro y sangre. Cada 12 de octubre mi despeje y es la invasión. Me niego a festejar sin la colonización. Ningún libro en la escuela cuenta subversión. Matanza de nativos, crimen colonial. Por la tierra marichihueu, por los mares marichihueu, por los puertos marichihueu, por la vida marichihueu. When Columbus came, that began what we term as the First World War. That was the true First World War. No
Acabamos de escuchar la historia reciente de un país tan lejano del nuestro, Nepal, que Ricardo Mercado nos acaba de mostrar y que debemos seguir muy atentamente lo que vendrá para esa joven sociedad deseosa de cambios. En la música, Cruz, Oro y Sangre de Escape, una crítica feroz al colonialismo, la conquista de América y la celebración del 12 de octubre como una fecha festiva. La canción denuncia la masacre indígena, el saqueo cultural y la hipocresía de las potencias europeas. Escape cuestiona que se festeje una fecha que marcó el inicio de siglos de genocidio, esclavitud y saqueo en América Latina. Es una banda española de ska punk conocida por su activismo político y social. Han abordado temas como el antifascismo, el anticapitalismo, el veganismo, el feminismo y la lucha indígena. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz y Jocelyn Reyes. En el equipo de producción, Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.